palpación, ejecución y auscultación. ¿Qué es lo que se va a valorar a la inspección cuando valoramos a este paciente? Solamente hablando del tórax. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la inspección? Vamos, chicos. Eso también es recordatorio. Ver movimientos, datos de dificultad respiratoria, como cuáles. Taquipnea, ¿qué más? La expansibilidad. ¿Qué más? Aleteo nasal, ¿qué más? Cianosis. Todo eso solamente con la inspección del paciente, el movimiento de la caja torácica, ¿ya? Ahora también hay algún tipo de enfermedades, bueno, no enfermedades, traumatismos, por decir, que también se pueden visualizar, masas que sean grandes también se pueden visualizar antes de llegar a la palpación. Y esto es lo que hablábamos hace ratito, tenemos que tomar en cuenta lo que es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es un paciente normal, un adulto normal de 10 a 16. Sin embargo, esto puede un poco modificarse y cambiar de acuerdo también al contexto del paciente. Hay pacientes que son un poco más sedentarios, más gorditos, por lo tanto esperamos que la frecuencia respiratoria sea un poco más elevada, ¿ya? Y mientras más pequeño sea o más se acerque a la vida del infante, la frecuencia respiratoria va a ir aumentando. Cuando hablamos de frecuencia respiratoria, todo normal, todo ok, pero también el ritmo respiratorio nos va a dar sinónimos de algunas patologías, ¿no ve? Aquí podemos visualizar un paciente solamente viendo la respiración, si estamos hablando de un paciente acidótico, de un paciente que tenga algún tipo de insuficiencia cardíaca, y ahí vamos a ver los distintos tipos de respiración. Es bonito ver en línea, pero en la vida real no vamos a ver ninguno así, porque vamos a hacer un flujograma del paciente, de la respiración del paciente, ¿ya? Sin embargo, aquí es muy importante el poder escuchar la respiración del paciente. Entonces, parece que traje algunos videos. La manera en que respiramos, el ritmo o el profundo de la respiración dice mucho sobre el estado de salud. Estos se clasifican en patrones respiratorios y tienen características reconocibles que se describirán a continuación. Primero, se debe estar familiarizado con el patrón de respiración normal, y esta será la línea de base para el aprendizaje de esto, y se escucha algo así. A continuación tenemos la taquipnea, que es una respiración rápida, y esta se va a ver en trastornos como embolias pulmonares, ataques de pánico, ejercicio intenso y muchas otras causas, y se escucha algo así. A continuación tenemos la bradipnea, que es un patrón de respiración con baja frecuencia y se ve en condiciones como obesidad y alcoholismo. También se describe el patrón de respiración debido, que es el resultado de una agresión cerebral producto de accidentes cerebrovasculares o infecciones como sífilis, entre varias causas más. Se describe como un periodo de apnea seguido de una respiración rápida y seguido de otro periodo de apnea. La fisiopatología detrás de esto es fácil de entender, debido a que el cerebro normalmente controla la respiración, pero en caso de sufrir una lesión, el centro respiratorio será inhibido y solo comenzará a funcionar nuevamente en caso de un fuerte estímulo, y este estímulo serán los fuertes niveles de dióxido de carbono en sangre, y así es como suena. Por otro lado, tenemos el patrón de respiración de James Todd,
que es resultado de un daño cardíaco. Es similar al patrón debido a que ambos están precedidos y seguidos de un periodo de apnea. Sin embargo, el patrón de Cheyne-Stokes es un aumento gradual seguido de una disminución gradual, y así es como se escucha. Finalmente tenemos el patrón de Kuhn-Powell y está caracterizado por un patrón profundo y regular con pausas inspiratorias y que orientan a la acidosis metabólica. Es similar a la taquipnea, pero difiere porque tiene ondas más largas y tiene sentido porque están en estado acidótico este tipo de pacientes, y lo que están buscando es compensar la acidez al disminuir la concentración de dióxido de carbono en sangre, y así es como se escucharía. El nervio mediano aporta la sensibilidad a la mitad mediante la cara. La manera en que respiramos, el ritmo o el profundo de la respiración dice mucho sobre el estado de salud. Estos se clasifican en patrones respiratorios y tienen características reconocibles que se describirán a continuación. Primero, se debe estar familiarizado con el patrón de respiración normal, y esta será la línea de base para el aprendizaje de esto, y se escucha algo así. A continuación tenemos la taquipnea, que es una respiración rápida, y esta se va a ver en trastornos como embolias pulmonares, ataques de pánico, ejercicio intenso y muchas otras causas, y se escucha algo así. A continuación tenemos la apnea, que es un patrón de respiración con baja frecuencia y se ve en condiciones como obesidad y alcoholismo. También se describe el patrón de respiración debido a que es el resultado de una agresión cerebral producto de accidentes cerebrovasculares o infecciones como sífilis, entre varias causas más. Se describe como un periodo de apnea seguido de una respiración rápida y seguido de otro periodo de apnea. La fisiopatología detrás de esto es fácil de entender, debido a que el cerebro normalmente controla la respiración, pero en caso de sufrir una lesión, el centro respiratorio será inhibido y solo comenzará a funcionar nuevamente en caso de un fuerte estímulo, y este estímulo serán los fuertes niveles de dióxido de carbono en sangre, y así es como suena. Por otro lado, tenemos el patrón de respiración de Cheyne-Stokes, que es resultado de un daño cardíaco. Es similar al patrón debido a que ambos están precedidos y seguidos de un periodo de apnea. Sin embargo, el patrón de Cheyne-Stokes es un aumento gradual seguido de una disminución gradual, y así es como se escucha. Finalmente tenemos el patrón de Kuhn-Powell y está caracterizado por un patrón profundo y regular con pausas inspiratorias y que orientan a la acidosis metabólica. Es similar a la taquipnea, pero difiere porque tiene ondas más largas y tiene sentido porque están en estado acidótico este tipo de pacientes, y lo que están buscando es compensar la acidez al disminuir la concentración de dióxido de carbono en sangre, y así es como se escucharía.
El nervio mediano aporta la sensibilidad a la mitad medial de la cara. Ahora también hay lo que son, al momento de examinar al paciente, lo que son signos crónicos de insuficiencia respiratoria. Y el más conocido son los dedos en palillos de tambor, que significa que va a haber un engrosamiento distal en las interfalángicas distales, ¿verdad? De ambas manos con un aumento de la curvatura de las uñas. ¿Y en qué pacientes se va a poder ver esto? En pacientes que tengan como cardiopatías isquémicas crónicas, las cuales nos van a producir una hipertensión pulmonar, un cuadro respiratorio a larga data, ¿ya? Por lo tanto, estos pacientes van a ser crónicos, además pacientes que puedan presentar cirrosis hepática, endocarditis, o los mismos pacientes que tengan algún tipo de trastorno como una fibrosis pulmonar. También cuando examinamos al paciente tenemos que fijarnos las fases. ¿Cuál es la fase normal de un paciente? ¿Cómo describiríamos una fase normal de un paciente? ¿Perdón? Compuesta. Compuesta, muy bien. O también fase eutiroidea, ¿ya? Pero también vamos a tener esta fase. ¿Qué les llama la atención? Este es el contexto de un paciente que vive con tuberculosis, pacientes adelgazados, ¿ya? Tenemos pacientes cianóticos, pacientes con con devolución de cuerpo extraño. Una respiración rápida y superficial junto con la de un movimiento paradójico del abdomen puede alertar sobre el desarrollo del fracaso respiratorio por fatiga muscular, indica asimismo la necesidad de iniciar de alguna forma una respiración asistida. Siempre se tomará en cuenta según el tiempo de evolución. Si nos habla de una disnea progresiva, ¿ustedes creen que sea una emergencia? No. Pero ¿qué pasa con un paciente en el cual realmente el contexto ha sido agudo, nos está hablando de un cuadro grave? Entonces estos pacientes hay que poder evaluar desde el inicio, desde la emergencia, para ver si este paciente va a necesitar tal vez una ventilación asistida o no. Ahora hay otras patologías como por decir derrame pleural. ¿El derrame pleural se produce de un rato al otro? No. Es igual progresiva. Este tipo de patologías generalmente no nos lleva a poder dar una resolución de manera rápida. Vamos a tener tiempo. ¿Ya? ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Qué creen que sea eso? Esas masas en el cuello. ¿Alguna vez alguien ha visto ese tipo de masas? Son bien características. Solamente con visualizar en este paciente yo estuviera esperando encontrar crépitos, solamente viendo el cuello. Estuviera yendo a buscar crépitos en ápices pulmonares, porque esto es bien característico de la tuberculosis ganglionar. Ya, esta es la famosa escrófula. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a llegar al ganglio la tuberculosis? A través de una manera de diseminación. La única puerta de ingreso para una tuberculosis es pulmonar. Entonces, cuando hablamos de una ganglionar o cualquier otro tipo de tuberculosis extrapulmonar, tiene un origen. Entonces, tenemos que ir a buscar tuberculosis pulmonar. ¿Ya? Ahí también tenemos lesiones. Estas son lesiones más oncológicas. Estamos hablando más de lesiones por leucemia en el brazo, en la cual también tenemos que ir a buscar metástasis pulmonar. Veamos este otro tipo de lesiones que vamos a encontrar. ¿Qué creen que sea esto? Si ustedes ven así un cuerpo de 2 días de evolución, ¿qué pensarían? A ver, primero vamos a desarrollar qué características tienen estas lesiones. ¿Cómo describirían esas lesiones? Irregular, diseminada y desmastrosa. Ya. Coloración roja, diseminada en la región tórax posterior, de forma irregular, aproximadamente unos 2 centímetros. Pareciera como si hubiera roto
sangrado interno. Esto es bien característico de pacientes con vasculitis. Más fácil todavía, ¿qué es esa lesión? Herpes zóster. ¿Qué es esta lesión? ¿Datos de qué? ¿Qué vamos a encontrar en los pacientes cirróticos? Circulación colateral. Vamos a tener insuficiencia venosa. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Característica de qué? Puede ser uso de medicación, uno de los que más produce es el uso de la espironolactona, el uso de la pregabalina, o hiperproducción de prolactina, ¿por qué? Tumores cerebrales. ¿Ya? Imagínense todo lo que tenemos que describir, a cuántas patologías nos hemos metido solamente viendo tórax. Hay otras que ya son un poco más obvias. ¿Qué es eso? Tórax, escavatum, el último, el otro. Tórax, equilia, ¿qué más? Abajo hay una tumoración. Entonces, cuando hacemos examinación de tórax, tenemos que examinar, primero dividimos en tórax anterior, tórax posterior, tórax derecho, tórax izquierdo y además laterales. Todo tenemos que revisar y palpar. Facilito cuando hablamos de abdomen, decir, ¿no? Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Pero miren cuando hablamos de una topografía de tórax. Para poder hacer una ubicación exacta de dónde inclusive es el dolor, qué tipo de masas encontramos, porque también es muy frecuente los lipomas también en estas regiones. No nos olvidemos, aquí también encontramos lo que es el cáncer de mama al momento de examinar. ¿Ve? Entonces es muy importante poder hacer la ubicación. ¿Okay? Muchas veces les pregunto por si acaso estoy en el examen. Vamos a ver ahora un poco de la palpación. Por esto de aquí déjenme que se los muestre el video. Para evaluar las vías aéreas inferiores es importante conocer ciertos reparos anatómicos del tórax que nos van a ser muy útiles a lo largo del examen físico. Para empezar, en la línea media tenemos al esternón con sus tres partes: manubrio, cuerpo y apéndice sifoides. Si nos vamos bien hacia arriba, nos encontramos con la horquilla esternal y el hueco supraesternal. A ambos lados del esternón tenemos las clavículas, derecha e izquierda. Si volvemos al manubrio y nos dirigimos hacia abajo, vamos a encontrar una saliencia que se llama ángulo de Lewis. Este es la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón y coincide hacia ambos lados con los cartílagos costales de las segundas costillas. Lo utilizamos como punto de referencia para contar las costillas y los espacios intercostales. Fíjense que en el hombre el pezón se corresponde aproximadamente con el quinto espacio intercostal. Podemos ir bajando hasta el borde costal, que es el límite inferior de la caja torácica. Sobre esta vista anterior de tórax, los pulmones estarían representados de esta manera. Lo primero que podemos observar es que el pulmón derecho está compuesto por tres lóbulos, superior, medio e inferior, y dos fisuras, la mayor y la menor. Por otra parte, el izquierdo está formado por dos lóbulos, superior e inferior, separados por una fisura mayor. Ambas fisuras mayores terminan a la altura de la sexta costilla y la fisura menor termina en la cuarta. Esto nos da cuenta que, al evaluar la cara anterior del tórax, vamos a estar examinando principalmente los lóbulos superiores y el medio. Ambos pulmones se
relaciona hacia adentro con el corazón. Si bien este es un órgano mediastinal, se encuentra orientado hacia la izquierda, lo que comprime el pulmón izquierdo y, por eso, es más pequeño que el pulmón derecho. En una vista lateral, los pulmones se verían así. Fíjense que aquí sí podemos evaluar todos los lóbulos, superiores, inferiores y el medio. En el pulmón derecho, la fisura horizontal comienza a la altura de la línea axilar media. Presten atención que podemos observar la diferencia de alturas de ambas cúpulas diafragmáticas. La derecha es siempre más alta. Además, fíjense cómo el fondo del cerco pleural posterior es siempre más inferior que el resto. En esta vista posterior podemos palpar las apófisis espinosas. Por lo general, la vértebra prominente es C7. ¿Cómo sabemos